la palabra el senador Gustavo Madero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia, quiero enmarcar mi intervención en los términos más respetuosos posibles, tratando de abonar a un debate constructivo que fortalezca a nuestras instituciones, a nuestra democracia, a nuestro país. El hecho de la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia es un suceso de gran trascendencia. Los medios de comunicación dedican espacios importantes para entender su trascendencia y también sus antecedentes y consecuencias. El Senado no puede quedar silente en este debate. Nos toca asumir una grave responsabilidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos momentos? Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, protestó como tal, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Igual que nosotros, cumplir la Constitución. Y el artículo 98 de la Constitución dice que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado, cosa que ya hizo. Ergo, el presidente de la República ya acató esta norma constitucional y consideró las causas graves que a su juicio ameritan aceptar la solicitud de licencia. Yo quisiera, a través de esta intervención, Presidenta, que respetuosamente la mesa directiva solicitara a la Presidencia de la República cuáles fueron las causas graves que consideró para conceder esta solicitud. ¿Y qué debemos hacer nosotros en consecuencia? Yo no quisiera que nos atrapáramos en el debate del personaje, que además hay que decirlo, ha sido polémico antes, durante y después de su ejercicio. Pero no creo que sea el tema. El tema que a mí me preocupa mucho es el procedimiento. Actuar, primero, filtraciones, trascendidos, juicios sumarios, renuncia, se acepta la renuncia y se da carpetazo. Si eso llega a suceder, sería completar el ciclo de impunidad que nos hemos comprometido todos a combatir. No puede ser el caso, no puede quedarse con los brazos cruzados este Senado de la República cuando hay serias acusaciones, pero que no han trascendido más allá de los periódicos y declaraciones puntuales. Se debate, nadie puede ser forzado a desempeñar un trabajo. La Constitución, el artículo 5 lo establece, pero también establece precisamente en el artículo 98, tercer párrafo, la necesidad de contar con una explicación para aceptarse la renuncia, igual que en el caso nuestro, por cierto. Cuando solicitamos licencia, debemos solicitar la aprobación de un pleno. Normalmente se acepta. Pero yo lo que quisiera que nos preguntáramos es, ¿qué nos imaginamos que motivó el tercer párrafo del artículo 98 para ponerlo en la Constitución? ¿Qué nos imaginamos que pudo haber sucedido para establecer un requisito
tan imperativo, utilizando el término solamente. Y yo me pregunto si no es para estos casos, cuando hubiese algún amago, alguna amenaza, y te intercambien una renuncia a cambio de un silencio, a cambio de una impunidad. La renuncia del ministro Medina Mora tiene muchas repercusiones, muchas de ellas muy positivas, como para el caso de Chihuahua, que se opuso vehementemente a que avanzaran sus investigaciones. Y yo creo que esto hay que reconocerlo, pero no por eso debemos de caer nosotros en renunciar a nuestra delicada responsabilidad de ejercer este mandato constitucional de analizar las causas graves de una renuncia y entenderlas para ver si no se está cocinando algo de impunidad, si no se está solapando una corrupción. Esta es la reflexión que quiero dejar con ustedes, Presidenta. Este es el tema que a mí me tiene preocupado porque no carezco de los elementos suficientes. Esta es la renuncia. No sé si la han visto. Eduardo Medina Mora, ministro. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, presente. Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo, que es el que le aludo, someto ante usted la renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que fui electo por el Senado de la República. Ruego usted acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución, la someta a consideración de este Senado de la República. De hecho, él mismo está pidiendo que seamos nosotros los que analicemos esta renuncia, porque él conoce perfectamente la Constitución y está estableciendo esta necesidad. ¿Por qué una lacónica renuncia? Déjenme decirles, por más sospechosismo, hay un político que inauguró ese término y que ya está en proceso de ser aceptado en la Real Academia Española, el sospechosismo, ni siquiera cuenta con fecha. No tiene fecha la carta de renuncia, no tiene causas ni graves ni no graves. Y la pregunta para nosotros, para mí, es ¿cómo debemos actuar? No puedo obligar a nadie a desempeñar una función y un cargo que no lo desee, porque lo protege también la Constitución, pero sí debo de indagar, debo de cuestionar, debo de criticar cuando no se cumplen los procedimientos de manera adecuada. Y yo pido al gobierno federal que nos ayude a esclarecer las causas graves y pido a la mesa directiva que solicite respetuosamente a la presidencia para que nos comparta cuáles fueron las consideraciones que tuvo en este caso para turnarle al Senado esta grave responsabilidad. Y pido, solicito y exijo que no exista impunidad, que no vaya a haber un carpetazo simplemente porque ya se concedió la renuncia y ya se doblegó a un ministro de la Corte. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias.